9:52 de la mañana, amigos, vamos a abordar el tema de la pena de muerte para violadores. Nos acompaña nuestra invitada, ella es la politóloga de Frontex, Sara Ramírez. Sara, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a la luz de los últimos hechos, quizá el caso del censo, ¿no es cierto?, de esta empadronadora de 37 años, puso nuevamente sobre el tapete el tema de la polémica sobre las severas sanciones que deben aplicarse en el Perú para la pena de muerte, por ejemplo, para violadores. Hay opiniones a favor y en contra. Sí. Mira, como hace un momento te venía diciendo, ¿no? Promover la pena de muerte es una solución simplista, es decir, no es una solución. Nuevamente enfoca la problemática en el agresor y no en la víctima, no en restituirle bienestar a la adolescente, a la niña o a la mujer. Este caso del censo, más bien lo que me parece que posiciona es que todas las mujeres, independientemente de nuestra edad, nos vemos expuestas a la violencia, ¿no? Y tú ves en este momento el tema de las normas, por ejemplo, en el caso de esta mujer adulta, evidencia de que para las mujeres adultas hay normas mucho menos severas. En el caso de que se declare culpable a esta persona, van a ser entre 6 u 8 años de cárcel. Si se trata de una menor de edad, son penas que pueden ser mucho más altas, ¿no? Ahora bien, frente a toda esta indignación, evidentemente con todo se empata, ¿no? A quien, si ve a una persona cercana o simplemente ve una situación en donde se produce este tipo de abuso, a todos y a todas nos genera indignación. Pero eso no quiere decir que debamos recurrir a una supuesta solución que no garantiza de que nuevamente que no hayan más violaciones de este tipo. Usualmente escuchamos nosotros decir países. que la violencia engendra violencia y que la violencia genera más violencia, la indignación de la gente y del pueblo, pero ojo, no solo de ellos, sino también de los políticos, quienes son los que principalmente han empezado a señalar que por lo menos debería evaluarse o penas más severas o establecer la pena de muerte en el Perú para violadores de menores de edad. ¿Es viable o inviable? Bueno, jurídicamente es inviable, ¿no? Primero porque nosotros hemos suscrito convenios internacionales en función de garantizar derechos a las personas que tendríamos que recular, que tendríamos que retroceder, además es inconstitucional. Esta es una salida, como te digo, facilista, además que viene promovida por un grupo en específico que es Fuerza Popular y que reiteradamente se ha opuesto a lo que sí constituye una transformación cultural, que es el enfoque de género que promueve la igualdad de género, que a su vez abona a que las mujeres no seamos vistas como objetos, ¿no? Sino desde muy temprano, ¿no? Y que eso no nos haga más proclives a ser víctimas de violación sexual o de otras formas de violencia, ¿no? ¿Qué aspectos serían responsables por parte de los políticos de abordar para enfrentar esta problemática? Primero, acceso a educación, acceso a inclusive también a servicios de salud e información, todo esto en el marco de un enfoque de derechos que promueva la igualdad de género. Ustedes ¿no? plantean en efecto la igualdad de género y abordar la prevención, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, digamos, sociocultural, socioeconómico, cultural. Sin embargo, la realidad existe. Sí, por supuesto, y deben ser vías ¿Las paralelas. penas son severas o no? ¿Qué nos falta en nuestra legislación? En el caso del Perú son severas, sin embargo hay un tema de acceso a justicia. Perdón, severas cuando, por ejemplo, se pide tan pocos meses de prisión preventiva para este señor, el protagonista del censo. En el caso de menores de edad, sí, en el caso de mujeres adultas probablemente es algo que hay que evaluar. En el caso de menores de edad, las penas son severas. El problema viene más atrás. ¿Cuál es la máxima severidad en el caso? Porque primero se habla de que tiene que haber una muerte subsecuente para, por ejemplo, establecer penas más severas, dígase cadena perpetua, ¿no es cierto? Sí, pero yo te invito a ver un paso más atrás. Antes de revisar las penas, deberíamos revisar efectivamente el acceso a justicia. La impunidad es altísima. Vimos hace poco también el caso de una fiscal que dejó libre a una persona que había sido encontrada en flagrancia, ¿no? Entonces tenemos que revisar primero, antes de establecer penas que además atentan contra los derechos humanos que todas las personas tenemos, por más que suene terrible y no empata con nuestra indignación. Claro, ¿cómo respetamos los derechos? Debe haber un debido proceso, debería haber un proceso... El violador no respeta el derecho humano del niño, de la niña, ni del de nadie, adolescente. Y por eso debe ser juzgado y sancionado duramente. Sin embargo, en el proceso, nosotros tenemos sendas sentencias que lamentablemente en este momento no cuento, pero en el proceso muchas veces los jueces culpabilizan a la mujer o a la niña o al adolescente. Tú has visto las mismas declaraciones del cardenal donde dicen de que las adolescentes se exponen en escaparate. O sea, hay una cultura detrás que evidencia, que facilita y que genera impunidad. Lamentablemente para es los un fenómeno violadores mundial, Sara. Si bien es cierto en países del primer orden, digamos, o en países de mayor desarrollo, también existe violaciones, también existe la desigualdad y sobre todo el abuso contra la mujer, ¿no es cierto? Imagínate tú qué puede estar pasando en el Perú. Me refería antes un poco a los acuerdos internacionales, la Corte de San José y todos los acuerdos internacionales que tiene el Perú y que harían inviable, pareciera, lo ha dicho el propio mandatario, imponer la pena de muerte. ¿Cuál sería la solución?
La solución en este caso, como tú dices, es de prevención y atención. Un aspecto que durante todo este tiempo ha sido como muy satanizado ha sido el enfoque de género en la escuela. Pero el enfoque de género en la escuela lo que hace es también dotar de poder a las niñas y a los niños para saber cuándo hay situaciones de violencia o cuándo hay situaciones que ellos no tienen por qué tolerar porque no les agradan, no son de su satisfacción, no tienen, que son contra ellos, que son actos de violencia y así pueden desarrollar asertividad. Otra forma es también que cuando tú empiezas a crecer, no estés dentro de un marco de estereotipos que haga de que tú crees que puedes ejercer el poder de la fuerza contra la otra persona que normalmente es mujer. Esa es una forma y efectivamente están los casos que ya se están perpetrando y para ello tiene que haber una responsabilidad certera del Consejo Nacional de la Magistratura de identificar aquellos malos elementos en el sistema judicial que están dejando libres a esos violadores y que están dejando desprotegidas a las víctimas. ¿Pero qué establece la legislación y sobre todo la represión? Por ejemplo, el tema de los beneficios penitenciarios, ¿no? Uno dice, el señor es metido en la cárcel con beneficios penitenciarios, saldrá pues al segundo año, al tercer año, al cuarto año, ni siquiera llegará a los 8 años, que podría ser juzgado de acuerdo a la legislación. ¿Qué cambios tendrían que haber? ¿Y qué dice, por ejemplo, el contexto internacional en estos 15 países donde sí se aplica la pena de muerte? Bueno, mira, uno de esos países, que es Estados Unidos, nosotros podemos ver, como te venía comentando, de que sus índices de violencia son muy altos. Son más altos inclusive, ¿no? Y además hay ahora un tema de que las penas no disuaden necesariamente, porque si fuera que con la norma ya está solucionado el problema, ya tendríamos solucionados muchos problemas, por ejemplo el de feminicidio. Perú es un país pionero en ejecutar normativa para sancionar el feminicidio. 35 años. Además que antes el feminicidio era parte del homicidio. Hace pocos años el feminicidio es una figura jurídica específicamente para este tema. Y está muy bien, sin embargo que esté hecha la norma no quiere decir que eso va a disuadir a que de hecho la realidad nos devuelve que todavía hay feminicidios, hay graves feminicidios, hay números que incrementan, ¿no? Si nuestra Constitución no lo permite, si la legislación hace inviable que se imponga la pena de muerte en el Perú, ¿cuál es la solución? Como te digo, la solución es de 2 vías. Esta es la salida fácil y lo promueve una agrupación política que ha estado en todo, sistemáticamente, por ejemplo, votando a favor de que no se retiren los beneficios penitenciarios a los violadores, en contra del enfoque de género. Entonces, hay que responsabilizarse por esto como actores políticos, porque yo entiendo, como tú dices, las personas sentimos indignación y son nuestros representantes políticos los que deben canalizar esa indignación en medidas certeras. Una de ellas pasa por la educación y la otra pasa por el acceso a la justicia. El presidente también en su discurso de 28 de julio mencionó que iba a haber una instancia específicamente para este caso. Y esas son las medidas que deben abordarse, ¿no? La pena de muerte es, al final, buscar empatar con nuestra indignación. La castración ahora. Pero no da soluciones concretas, ¿no? Es saludable saber que estamos en ese momento polemizando sobre el tema, porque marca la importancia del mismo castración. La castración química. Ahora, Marena propuesta que podría ser una salida y que hay que debatirla y pensarla, ¿no? Hay muchas propuestas, también está la lista de agresores, ¿no? Y cada una tendrá que ser discutida en su contexto, pero nuevamente yo invoco realmente a que las propuestas vayan enfocadas en el bienestar de las víctimas, en su acceso a justicia, en su acceso a salud y en que puedan reconstruir su vida. Pero está bien, pero igual eso es abordar el después. El tema es que eso no suceda, porque si evidentemente se enfoca la acción. La propia presidenta del Consejo de Ministros está liderando ese grupo de trabajo para reducir los niveles de violencia contra la mujer. Ya la persona violentada, ultrajada, o sea, por eso te digo que son 2 vías. Después, pero ¿y antes? La prevención está, por ejemplo, en el entorno escolar. La mayoría de víctimas van a una escuela, ¿no? Y también forman parte de un contexto familiar. Muchas veces cuando las violencias suceden en adolescentes o en niñas, se dan en el entorno más próximo. Sí, claro. Entonces son en entornos de confianza, ¿no? Y ahí es los casos de padrastros que vemos, o sea, pero se ha desbordado el tema. Por eso es que tiene que haber un balance, ¿no? Como sociedad en el Perú ya no se respeta absolutamente nada. Este caso tan terrible y tan penoso de una bebita de 2 meses, ¿qué pena, por ejemplo, cabe para ese sujeto? Pero, por ejemplo, mira, esta bebé nace mujer. ¿Y qué significa nacer mujer en este país? Verse expuesta a la violencia sexual aun cuando ni siquiera eres un ser sexuado, porque es una bebé. ¿Quién podría imaginarse un ataque de esa naturaleza a una persona tan vulnerable, ¿no? Sin embargo, es sistemático que se trata de bebés mujeres. Y es además el propio padre, ¿no? Así es. Entonces, por eso te digo, la línea va tanto en la prevención como en la atención. En la prevención parte también de un enfoque responsable desde la escuela, en donde se promueva la igualdad
¿no? En donde podamos empezar a desaprender estas y los conductas. Hogares, y también los hogares. Ya vimos un poco la parte jurídica, el Estado, las escuelas, las familias, los hogares. ¿Qué hacer? Toda esa transformación cultural parte del seno de nuestra casa. Entonces, cuando nosotros replicamos estereotipos en nuestra propia casa, cuando los padres maltratan a las esposas, cuando tienen un trato diferenciado con las hijas, que además todo va desde el prejuicio, luego puede ser hasta el chiste, que algunas veces el chiste machista, ¿no? Dicen así, pero luego termina en ¿qué? En violencia. Y siempre desemboca en violencia. Yo te pregunto, Sara, de la familia, los hogares y los valores, porque, por ejemplo, en el caso de estas dos chicas, que una de ellas ha sido también ultrajada, ¿no es cierto?, que fueron llevadas a un descampado. Esas dos chicas no conocían al sujeto que las invitó a subir al vehículo y ellas subieron y lamentablemente luego ha pasado lo que ya sabemos. Como una chica, una joven, una adolescente tiene ya la capacidad de discernir si yo debo subir o no al carro de un extraño. Ahí hay que ver varias cosas, ¿no? Primero, como yo te digo, el enfoque de género es importante porque promueve la igualdad y te da medidas de protección, de asertividad para con tu persona. Pero además hay que tomar en cuenta de que siempre a las mujeres se les responsabiliza, independientemente de su edad, de exponerse a un ataque sexual. Evidentemente, si fuera al revés, por ejemplo, si fuera un hombre el que transita o que se va con una amiga, no está interiorizado el riesgo al que se expone, ¿no? Y eso es importante porque nosotros mismos también a veces reproducimos ese tipo de culpas instaladas en la que víctima que ya está pasando por un proceso de violencia contra ella, ¿no? Claro. Hay varios aspectos en el tema de la pena de muerte, ¿no? Si bien es cierto, a los peruanos todavía a algunos nos choca escuchar que podría instalarse la pena de muerte en nuestro país. Hay como 15 países que te decía antes y quisiera preguntar qué resultados, no solo hablemos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, sino qué resultados en el marco jurídico les ha traído. Ha reducido, por ejemplo, los niveles de violaciones, ha reducido la violencia contra la mujer, contra las niñas, los embarazos adolescentes que son producto de violaciones también. Ahora, los embarazos adolescentes, bueno, regresando a tu pregunta, ¿no? Está probado de que las penas no son disuasivas, como te digo, no modifican instantáneamente las realidades y que además, en el caso de la pena de muerte, para hacer una revisión histórica, ¿no? La última vez que se aplicó en el Perú, que fue con el denominado monstruo de Armendáriz, se comprobó años después que era una persona inocente. Entonces, estamos hablando de una pena definitiva que transgrede la Constitución, que transgrede los tratados internacionales que tenemos, que no soluciona el problema de violencia reiteramos sexual. nuestra adhesión a la Corte de San José, ¿no es cierto?, en el año 78, si no me equivoco. Eso nos hace inviable poner en nuestra Así es. Y además, recogiendo lo que tú decías del embarazo adolescente. El embarazo adolescente en el Perú es un problema que está en la misma situación desde hace 30 años. Las cifras no se movilizan. Y eso pasa por tres aspectos que también se dejan de lado. ¿Incrementado? A lo que voy se incrementa proporcionalmente, pero no retrocede. No estamos avanzando en enfrentar el problema del embarazo adolescente. Y pasa por tres aspectos que también se involucran aquí, pero que la pena de muerte resulta un facilismo, ¿no? Que es, primero, acceso a información, educación sexual integral y también en la escuela, en la casa, en los servicios, etcétera. Segundo, nuevamente, el enfoque de igualdad de género, ¿no? Volvemos y tercero, a ese tema, ¿no? es que finalmente todo parte de los estereotipos. Y tercero, también, y muy importante, lo que tú mencionabas, la mayor parte de embarazos en adolescentes son producto de violencia sexual. Entonces, allí tiene que haber una respuesta integral. Apelar a la pena de muerte es una salida fácil de sectores que se oponen a esas transformaciones culturales que se pueden hacer, ¿no? Perfecto. Hay una interpretación, ¿no es cierto?, y es un dicho quizá muy del pueblo, muerto el perro, muerto la rabia, creo que se dice, no, muerto el perro, muerto la rabia. Por otro lado, el tema de los pederastas que una vez que terminan la condena o la sentencia, salen a la calle y vuelven a lo mismo. ¿Se regenera esta gente? Pues ahí va a depender de cada circunstancia, ¿no? Algo que sí es importante decir es de que la mayor parte de agresores sexuales no están enfermos, no es que necesariamente tienen porque muchas veces a nosotros nos horroriza, se ha enfocado, ¿no? El propio mandatario ha dicho que se ha enfocado como que es gente que está enferma y que hay que darle una atención psicológica. Es genético además el tema, pero ¿no? Debemos ahí tener claro algo. El problema de salud mental en el país es un problema generalizado. Pero no se está atendiendo en la dimensión que se debería. En la dimensión que debería. Pero además, decir que los agresores sexuales son enfermos mentales, primero que los exculpa, cuando muchos de ellos planifican, escogen y siguen a su víctima, ¿no? Segundo, el caso del censo parecía que fuera así. ¿Hubo alevosía ahí? Hubo alevosía, se sabía que iba a venir una persona, la esperó que termine la encuesta. O sea, ese tipo de planificaciones dan cuenta de que no se trata necesariamente de una persona enferma mental. De hecho, las estadísticas te dicen que como máximo, exagerando, de todos los crímenes perpetrados,
solo el 10% son perpetrados por personas que realmente tienen algún tipo de patología de salud mental. No es la generalidad. Apelamos a la enfermedad porque nos da terror. Nos da horror aceptar que una persona buena y sana cometa crímenes de esta naturaleza. Y eso es lo que socialmente, como sociedad, tenemos que asumir y responder de manera integral, como te digo, en la prevención y en la atención. ¿Cómo se cura esto? Se cura desde nosotros mismos, incorporando, regresando de nuevo, ¿no?, a los estereotipos, a desarraigar los estereotipos, correcto, a entender que las mujeres somos personas, no las niñas, las adolescentes, exacto, no cosificar nuestros cuerpos, no cosificar nuestra vida, ¿no? Felizmente que la expresidente de la Comisión de la Mujer dio un paso al costado, ¿no? Porque con esa idea de las cosas, con esa manera de interpretar, digamos, o querer encontrar una justificación en una violación sexual, realmente no avanzamos. Y los sectores políticos están dentro y fuera de eso. Los sectores políticos también tienen sus propios prejuicios, también tienen sus propios estereotipos, y tiene que haber un esfuerzo certero en legislar más allá del ámbito laboral. ¿No? Exacto. Evidentemente, ¿no es cierto? Bien, entonces, como conclusión, te mencioné un poco los países: Rusia, Estonia, Corea del Sur, ¿no es cierto? Sí. Y varios otros, Estados Unidos a la cabeza. Sin embargo, son países en los que sí han instaurado la pena de muerte, pero que tú señalas que, digamos, no se ha reducido la cifra, sino que podría generar más violencia. Sí, de hecho... Sí, en el Perú no tenemos viabilidad para imperar la pena de muerte, para instaurar la pena de muerte en nuestra legislación, pero sí penas más severas, ¿consideras? Sí, y bueno, y además, como te digo, o sea, ver el tema de que actualmente hay en algunos casos penas más severas, las otras podrían revisarse, pero un sistema de justicia tiene que ser un sistema eficiente. Exacto, ahorita la mayor cantidad de... Tú revisas y los casos de violencia sexual y de violación sexual en concreto quedan impunes. O sea, ¿qué tanto hemos avanzado en decirlo, en denunciar, en exteriorizar? Con lo difícil que es una mujer que denuncia violencia sexual, violación sexual, en promedio va a declarar 9 veces. O sea, hay revictimización en el proceso. Para las víctimas es muy costoso. Pero ¿y qué tienen de respuesta? ¿Te acuerdas que se instaló? La Cámara ejerce de uso obligatorio para los menores, no necesariamente así para mujeres adultas. Y como hemos visto, lo que nos ha devuelto el caso del censo es que todas las mujeres estamos expuestas. Totalmente, una vez más. O sea, la mujer está sumamente expuesta. Te mencionaba que cuando se trata de un menor de edad, las penas son más severas en el sentido de decir muerte subsecuente. O sea, tienen que matar al niño para poder... No, la pena es más severa también cuando se trata de menores de 14 años, ¿no? Y más allá de la... Perdón, el delito de violación estaría concretado en este hombre de las dos señoritas que iban y subieron al carro, porque aun cuando diga es consensuado, es una menor de edad. No, por supuesto, las menores, de 15 años de acuerdo a la ley, cualquier tipo de relación sexual es considerada violación sexual. Por eso es tan grave lo que yo te mencionaba hace un momento, que en el RENIEC, por ejemplo, del año pasado, en el registro de nacidos vivos, han habido 1.702 menores entre 11 y 14 años que han registrado a sus hijos, y los padres que registraban con ellas en promedio tenían 10 años más. Esas son violaciones, son violaciones registradas, ¿no? ¿Y cuántas más habrán? Porque estamos hablando del registro que tiene el Registro Nacional de Identidad cuando un niño nace, ¿no? Solo termino con la lista, que no la hemos completado, Sara. La lista: los países en los que se castiga un delito de violación son Egipto, China, Corea del Norte, Uganda, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Irán, Irak, Pakistán, Palestina, Siria, Sri Lanka, Tayikistán y Vietnam. No está Occidente, ¿no? Exacto. Y eso también es algo que nosotros debemos ver, ¿no? Nuestra idea es de ir avanzando como sociedad al fin de que haya reconocimiento de la dignidad humana en todas las personas, las mujeres como personas también incluidas, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con esta propuesta? Si no es retroceder a dejarnos llevar por nuestra indignación y en vez de hacerle frente al problema de manera integral, ¿no? Bueno, los analistas y el propio ministro de Justicia señalan que evidentemente hay que hacer las penas más severas. Eso es algo, como te digo, es una discusión que puede darse, pero me parece a mí más relevante también que las penas que ya existan, porque el sistema que se cumple y que se aplique. Bueno, ¿quiénes las aplican? Pues ahí está el asunto, ¿no? Es que es más difícil, parece, reformar el sistema hacia adentro, y parece ser que es más fácil trasladar el tema hacia la opinión pública, que está indignada y que estamos indignados, ¿no?, frente ante la cifra. Gracias a nuestra invitada Sara Ramírez, politóloga de Promses, hablándonos de las medidas que podrían servir para reducir los niveles de violación sexual y de violencia. Un corte, 10:11.